¿Hasta dónde puede una persona empujar los límites para proteger su prestigio y su legado? Patricia Rivera fue una de las estrellas más radiantes del cine mexicano en los años 80, una mujer cuya vida no se limitó al brillo de los reflectores ni al glamour superficial de la fama. Su historia está profundamente entrelazada con un amor apasionado y tormentoso que la llevó a sacrificar todo lo que había construido, un vínculo que la ató de por vida a Vicente Fernández, el legendario charro de buen Titán, una figura venerada en la cultura mexicana. Pero, ¿qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Qué secretos yacen ocultos en los pliegues de su romance clandestino? Hoy nos adentraremos en los detalles más impactantes y en las revelaciones recientes de Patricia Rivera, quien, tras décadas de mantener un silencio casi sepulcral, a sus 68 años ha decidido alzar la voz y compartir su verdad. Entre las preguntas que resuenan con insistencia entre sus seguidores y los curiosos está si es cierto que Vicente Fernández llegó a desembolsar millones de dólares para apartarla de su vida y preservar su imagen intachable. Este es solo uno de los muchos rumores que han alimentado la leyenda de su relación, y en este relato exploraremos el misterio, el drama y las consecuencias de este amor prohibido que marcó a Patricia para siempre, transformándola de una de las actrices más adoradas de México en una figura que, con el tiempo, fue casi borrada de la memoria colectiva de la industria del entretenimiento. Antes de sumergirnos en los episodios más turbulentos de su vida, retrocedamos en el tiempo para descubrir quién era Patricia Rivera antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de escándalo y especulación. Patricia Martínez Rivera, conocida en el ámbito artístico simplemente como Patricia Rivera, nació el 25 de julio de 1956 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, un lugar que, aunque alejado del bullicio de la capital, fue el punto de partida de una mujer destinada a dejar huella. Desde muy joven, Patricia mostró una ambición fuera de lo común, una chispa creativa y una pasión desbordante por el arte que la llevaron a destacar en los concursos de belleza locales. En 1976, con tan solo 20 años, representó a su estado natal como Miss Coahuila en el certamen de Miss México, una plataforma que no solo la colocó bajo las luces de la atención pública, sino que también le abrió las puertas a un mundo que siempre había soñado conquistar, el de la actuación. Determinada a triunfar, Patricia no se conformó con ser solo una cara bonita, se dedicó a perfeccionar su oficio, asistiendo a academias de actuación y puliendo sus habilidades con una disciplina que pronto la distinguiría en la competitiva industria del entretenimiento mexicano. El año 1978 marcó un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando participó en la película El Arracadas, dirigida por Alberto Mariscal, un proyecto que no solo impulsó su carrera, sino que también la puso en el camino de Vicente Fernández, el hombre que cambiaría su destino para siempre. En el set de esta cinta, donde los destinos de ambos se cruzaron por primera vez, se dice que surgió una química inmediata, una conexión tan poderosa que trascendía las escenas que interpretaban juntos. Los rumores sobre esa chispa no tardaron en circular entre el equipo de producción y más allá, convirtiéndose en el germen de una historia que pronto captaría la atención de todo México. Vicente Fernández, en ese momento, era mucho más que un cantante, era un ícono nacional, un hombre cuya voz resonaba en cada rincón del país y cuya vida personal, al menos en apariencia, estaba sólidamente anclada en su matrimonio con María del Refugio Abarca, conocida cariñosamente como Cuquita, y en la familia que habían formado juntos. Sin embargo, esa imagen de estabilidad no impidió que se viera envuelto en un romance con Patricia, un affair que desató un frenesí mediático y que, con el tiempo, definiría gran parte de la existencia de la actriz. A pesar de las críticas y el escrutinio público, Patricia no permitió que el escándalo detuviera su ascenso en el mundo del espectáculo. En 1979, dio un paso importante al debutar en la telenovela Muchacha de Barrio, una producción que le permitió demostrar su versatilidad y consolidarse como una figura capaz de brillar tanto en la pantalla grande como en la televisión. A lo largo de la década de los 80, Patricia se convirtió en una de las actrices más prolíficas y reconocidas de su generación, protagonizando proyectos emblemáticos como Pasión y Poder, donde compartió escena con titanes de la actuación como Diana Bracho y Enrique Rocha. Su carrera parecía estar en su apogeo, con un futuro prometedor por delante, pero la sombra de su relación con Vicente Fernández nunca dejó de acecharla.
La atención mediática sobre su romance era implacable, y aunque intentaba mantener el enfoque en su trabajo, las especulaciones sobre su vida personal comenzaron a eclipsar sus logros profesionales. El escándalo alcanzó nuevas alturas cuando surgieron rumores sobre un supuesto hijo nacido fuera del matrimonio de Vicente, con todas las miradas apuntando directamente a Patricia. La pregunta que resonaba en los titulares y en las conversaciones de la gente era clara: ¿era cierto que Vicente Fernández y Patricia Rivera habían tenido un hijo juntos? Las especulaciones se convirtieron en una obsesión pública, un misterio que parecía alimentarse de la falta de respuestas concretas y que persiguió a ambos durante décadas. A pesar de la presión, Patricia continuó adelante con su carrera, demostrando una resiliencia admirable. Participó en una amplia gama de géneros cinematográficos, desde películas de acción hasta dramas intensos y comedias ligeras, destacándose en títulos como Omisión Sangrienta y Solicito Esposo para Engaño. Estos proyectos dejaron en claro que Patricia tenía el talento y la presencia para sobresalir por mérito propio, independientemente de los rumores que la vinculaban al charro. Sin embargo, a medida que los años avanzaban, la fama de Patricia comenzó a desvanecerse lentamente. Su imagen, que alguna vez había sido sinónimo de éxito y carisma, quedó cada vez más atada a la figura de Vicente Fernández, como si su identidad artística no pudiera desprenderse del peso de ese romance. En los años 90, Patricia decidió dar un giro radical a su carrera, explorando producciones con mensajes cristianos como Hades, Vida después de la muerte y Mujer de la calle. Aunque estas películas no alcanzaron la popularidad masiva de sus trabajos anteriores, le ofrecieron un espacio donde podía trabajar en un entorno más alineado con sus valores personales, alejándose poco a poco del torbellino de la fama y los titulares sensacionalistas. Para mediados de la década, Patricia tomó una decisión aún más drástica: apartarse casi por completo de los reflectores. Su última aparición relevante en televisión fue en la telenovela Con toda el alma en 1995, donde compartió créditos con figuras como Andrés García y Gabriela Roel. Tras este proyecto, Patricia optó por un perfil bajo, dedicándose a producciones menores, muchas de ellas destinadas al mercado de video casero, mientras intentaba reconstruir su vida lejos de las cámaras. Sin embargo, su nombre nunca logró desvincularse por completo de Vicente Fernández. Los rumores sobre su relación y el supuesto hijo que habrían tenido juntos seguían resurgiendo, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. En 2022, el legado de Vicente volvió a ocupar el centro de la escena con el estreno de la serie biográfica de Netflix El Rey, Vicente Fernández, protagonizada por Jimmy Camil. Esta producción exploró los momentos más significativos de la vida del cantante, desde su ascenso a la fama hasta su relación con su familia, pero dejó a muchos espectadores con una sensación de vacío. Aunque abordó su vida amorosa con Cuquita, la serie pasó de puntillas sobre los rumores de sus supuestas relaciones extramaritales, especialmente la que mantuvo con Patricia Rivera, omitiendo detalles que los seguidores esperaban ver esclarecidos. A pesar de estas omisiones, Patricia Rivera sigue siendo una pieza imposible de borrar del rompecabezas que es la vida de Vicente Fernández. Su romance, envuelto en escándalo y misterio, mantuvo al público intrigado durante décadas, y aún hoy, las preguntas sin respuesta alimentan la curiosidad colectiva. ¿Realmente pagó Vicente una fortuna para mantener a Patricia alejada y proteger su reputación? ¿Qué tan profundo fue el impacto de este amor en la vida de ambos? La historia de Patricia está llena de sombras, sacrificios y secretos que ella misma ha decidido desenterrar, ofreciendo una mirada renovada a un capítulo que marcó no solo su existencia, sino también la percepción pública del charro más querido de México. Imaginemos por un momento el set de El Arracadas en 1978. Vicente Fernández estaba en la cima de su carrera, un ídolo cuya música traspasaba fronteras y cuya presencia llenaba estadios tanto en México como en el extranjero. A pesar de su estatus como hombre casado y padre de familia, la atracción que surgió entre él y Patricia Rivera fue inmediata e innegable. Lo que comenzó como una chispa en el rodaje pronto se transformó en algo mucho más serio, un romance que ambos sabían debía mantenerse en las sombras. Para lograrlo, contaron con la complicidad de Felipe Arriaga, el mejor amigo de Vicente, quien desempeñó un papel crucial como intermediario, ayudándolos a proteger su privacidad en un mundo donde los ojos curiosos estaban por todas partes.
Juntos, encontraron refugios secretos, como un apartamento alquilado donde podían reunirse lejos del escrutinio público, un santuario temporal que les permitía escapar de las giras, los compromisos y la presión constante de sus vidas públicas. Para Patricia, este amor vino con un costo inmenso. Aunque estaba en pleno ascenso como actriz, tuvo que renunciar a oportunidades importantes, moldeando su vida y su carrera alrededor de las demandas y el estilo de vida vertiginoso de Vicente. Era una entrega total, un sacrificio que la obligaba a vivir en los márgenes de la existencia del cantante, siempre a la espera, siempre adaptándose. Mientras tanto, la familia de Vicente, Cuquita y sus hijos, vivía en una aparente normalidad, ajena al secreto que él guardaba con tanto celo. Mantener esta doble vida no era tarea fácil, requería un equilibrio delicado que, con el tiempo, se volvió cada vez más agotador tanto para Vicente como para Patricia. Sin embargo, durante años lograron mantener su relación oculta, un testimonio de la intensidad de su vínculo y de los extremos a los que estaban dispuestos a llegar para preservarlo. El velo de secreto se desgarró años después, cuando la relación salió a la luz pública, dejando una mancha imborrable en la imagen de Vicente Fernández. Lo que había sido un amor apasionado pero escondido se convirtió en un escándalo que resonó en todo México, afectando no solo a los protagonistas, sino también a quienes los rodeaban. En 1986, tras más de una década de encuentros clandestinos, Patricia anunció que estaba embarazada. Una noticia que sacudió al mundo del espectáculo y colocó a Vicente en una encrucijada emocional y pública. Dio a luz a un niño al que llamó Rodrigo Fernández, y aunque Vicente mantuvo cierta distancia durante los primeros años de vida del pequeño, cuando Rodrigo cumplió 5 años, el cantante tomó una decisión audaz. Lo reconoció públicamente como su hijo y lo integró a su familia en su enorme rancho. Fue un paso arriesgado, pero Vicente parecía determinado a darle a Rodrigo una vida de estabilidad y pertenencia junto a los suyos. Cuquita, la esposa de Vicente, aceptó al niño con el tiempo y llegó a desarrollar un cariño genuino por él, a pesar de las tensiones que su presencia generaba en la dinámica familiar. Sin embargo, las dudas y los resentimientos nunca desaparecieron por completo, y con los años, un silencio cargado de emociones contenidas comenzó a acumularse entre los miembros de la familia Fernández. Todo estalló en 2005, cuando Rodrigo, entonces de 13 años, fue sometido a una prueba de paternidad. Los resultados fueron devastadores. Rodrigo no era hijo biológico de Vicente. La noticia golpeó como un terremoto, desmoronando las bases de la familia y convirtiéndose en un escándalo mediático de proporciones épicas. Patricia y Rodrigo quedaron atrapados en el centro de la tormenta, enfrentándose a una avalancha de críticas, juicios y rechazo, incluso dentro del círculo íntimo de los Fernández. Para Rodrigo, un niño inocente en medio del caos, el impacto fue especialmente cruel. Pasó de ser un miembro querido de la familia a un extraño en cuestión de días, cargando con el peso de una identidad que se desvanecía ante sus ojos. Patricia, por su parte, optó por el silencio y el aislamiento, retirándose casi por completo de la vida pública tras el escándalo. Según algunos reportes, se refugió en el estado de Morelos, donde se dedicó a negocios hoteleros y de bienes raíces, intentando reconstruir su vida lejos de los reflectores que alguna vez la habían encumbrado. Con el tiempo, se casó nuevamente, aunque mantuvo la identidad de su esposo en estricta privacidad, como si quisiera proteger lo poco que le quedaba de su intimidad. Mientras tanto, Rodrigo también buscó su propio camino, alejándose de la atención mediática y tratando de forjar una identidad propia, aunque siempre bajo la sombra del estigma de ser el supuesto hijo de Vicente Fernández. La historia resurgió con fuerza en 2022, con el estreno de la serie El Rey, Vicente Fernández, que volvió a poner los ojos del público en este drama familiar. En la producción, el papel de Patricia fue interpretado por la actriz Sarah Corrales, quien intentó capturar la complejidad emocional de una mujer que lo dio todo por amor, solo para enfrentarse a una realidad desgarradora. Corrales confesó en entrevistas que encarnar a Patricia fue un desafío único, pues detrás de la figura pública había una historia de amor, sacrificio y dolor que merecía ser contada con profundidad. Cuando Vicente falleció en diciembre de 2021, las tensiones entre Patricia y la familia Fernández volvieron a salir a flote. A pesar de haber compartido una parte significativa de la vida del cantante, Patricia no fue invitada al funeral,
Un gesto que muchos interpretaron como una decisión de Cuquita para proteger el legado de su esposo y mantener intacta la narrativa oficial de su familia. Rodrigo, por su parte, enfrentó su propia lucha interna. Criado como hijo de Vicente Fernández, su mundo se derrumbó con la prueba de ADN, pero el cariño del charro hacia él no se extinguió por completo. Vicente continuó apoyándolo, demostrando que su vínculo iba más allá de la biología. Sin embargo, la ausencia de Rodrigo en el funeral público de Vicente plantea preguntas inquietantes: ¿fue una decisión personal de despedirse en privado, o un reflejo de las heridas aún abiertas en su relación con la familia? La trama se complica aún más con la aparición de Moro Uribe, otra figura vinculada a Vicente, quien ha hecho declaraciones explosivas. Según Uribe, el cantante le confesó haber pagado $4 millones a Patricia Rivera para que ella y Rodrigo se alejaran de su vida tras una demanda iniciada por el joven en su adolescencia. Esta supuesta transacción, asegura Merle, fue el punto final de una relación que había llegado a un límite insostenible, un intento desesperado de Vicente por proteger a su familia y su imagen pública. Con el estreno de la serie El Último Rey, basada en una biografía no autorizada, el interés por estos secretos ha vuelto a encenderse. Merle Uribe ha aprovechado la coyuntura para compartir detalles de sus conversaciones privadas con Vicente, afirmando que el cantante le expresó su frustración y dolor por el conflicto con Patricia y Rodrigo. Mientras tanto, Patricia Rivera, quien durante décadas se mantuvo en las sombras, parece estar lista para romper su silencio. Desde su retiro en los 90, se dice que ha vivido cómodamente en un lujoso apartamento en el Estado de México, disfrutando de las comodidades que, según los rumores, Vicente le proporcionó como parte de ese supuesto acuerdo millonario. A sus 68 años, su regreso al foco público podría traer consigo revelaciones que cambien la forma en que entendemos esta historia. ¿Cuánto de este relato sigue oculto en las sombras? ¿Era Vicente Fernández un hombre atrapado entre dos mundos, o simplemente un ícono humano con defectos y secretos? ¿Es justo que estas historias, guardadas durante tanto tiempo, salgan ahora a la luz, o deberían permanecer en el pasado para preservar su memoria? La historia de Patricia, Vicente y Rodrigo nos invita a reflexionar sobre el amor, el sacrificio, la identidad y el peso de los secretos familiares. ¿Qué opinas tú? ¿Deberían Patricia y Merle contar su versión completa de los hechos, o es mejor dejar en paz el legado de Vicente Fernández? ¿Quién merece tener la última palabra en esta narrativa tan compleja? Comparte tu perspectiva, porque esta historia, llena de pasión, dolor y misterio, está lejos de haber revelado todos sus capítulos.